Amigas y amigos de Forum, aquí estamos a ese otro lado del río virtual, quizá más que virtual, si cabe, sintiendo siempre vuestra cálida presencia. Hay enfermedades ligadas desde siempre al ser humano, enfermedades físicas desde sus orígenes seguramente, también psíquicas o síndromes. La hipocondria, curiosamente la enfermedad de creer que se padece todo tipo de enfermedades, es la interpretación catastrofista de los signos corporales más íntimos. Bueno, no vamos a hablaros de enfermedades, el caso es que el personaje de la novela que nos trae nuestro invitado de hoy es un hipocondríaco en toda regla. Juan Jacinto Muñoz, escritor, gracias por acompañarnos hoy aquí en Forum. Muchas gracias a vosotros. Bueno, El asesino hipocondríaco, tercera edición de este libro, de esta novela, un éxito total. Estarás tú mismo sorprendido. Sí, bueno, la verdad es que llevan muy poquitas semanas, apenas yo creo que alcanza los 2 meses y vamos por la tercera edición. Y la verdad es que de ser un autor desconocido, con relatos, solo libros de relatos publicados, de repente con esta novela parece que la cosa ha arrancado muy fuerte. Y bueno, yo con la primera edición, que fue además una tirada larga, siempre pensaba, bueno, ¿y estas pilas de libros que hay en las librerías, quién se los va a llevar, ¿no? Y no solo se llevó la gente la primera edición entera, sino la segunda también y vamos por la tercera. Así bueno, que... contento y orgulloso, es normal, y además con una portada que antes estábamos comentando, muy potente, muy impactante, donde al principio ves tal, pero luego te empiezas a fijar en todos los detalles de la portada, y empiezas a ver cosas, ¿no? ¿Cómo surgió también esta portada? Bueno, la historia es complicada. Te hago un resumen brevísimo. Sí. Y es que mi editor le pasó las imágenes que yo iba colgando en mi Facebook, fíjate cómo son las cosas, a un portadista de Random House Mondadori. Y entonces él se hizo una idea de cómo me gustaría a mí enfocar un poco el libro y el tipo de imágenes que me gustaban, siempre con un toque inquietante. Y al final encontró a este artista argentino que se llama Santiago Caruso, que es el que hizo la portada y bueno, y al final representa perfectamente al personaje protagonista, este asesino hipocondríaco que siempre permanece en la sombra a lo largo de la novela. No nos imaginamos bien cómo es, porque claro, una persona que tiene todas las enfermedades posibles, tiene que estar muy mal, claro. El milagro es que esté vivo, ¿no? Y bueno, la portada mantiene la incógnita sobre su físico, pero al mismo tiempo te da un montón de pistas sobre la historia, ¿no? Todas esas píldoras, esos medicamentos, las jeringuillas, el color que le da también a la portada, que son las píldoras, y es como un collage, ¿no? De claro, cosas. es un collage. Y dentro de ese collage, donde está la medicina, digamos, más o menos en la mandíbula y en el cuello, debajo está el guante blanco y la chaqueta, aunque no se note, pero está estampada de siluetas de tiza, de cadáveres. Además de todo eso está el cerebro ahí dominando, que es lo que domina la novela, porque claro, todo lo que ocurre dentro de nuestra historia está en la imaginación del personaje, ¿no? No deja de estar dentro de su mente, todo se lo imagina a él, de alguna forma, ¿no? Bueno, vamos a hablar de este personaje, vamos a arrancar en esta novela donde es un asesino a sueldo con las iniciales M.Y. Entonces, a este señor se le hace un encargo y arranca el libro también con mucha potencia, porque él mismo dice que le queda un día para vivir y para cometer este asesinato, porque además se ha comprometido. Él es un caballero en toda regla. Bueno, no lo voy a decir yo todo, cuéntanoslo. Bueno, un poco es eso, ese es el arranque, ¿no? Eso ya está en la primera página, o sea, que no se ha desvelado nada. En la primera página se nos dice que tiene que matar a su víctima, que le han hecho el encargo y que le queda un día de vida, con lo cual el cronómetro está ya ahí y de alguna forma es lo que le da tensión un poco a la historia, ¿no? Y el asesino es tan profesional, él se siente dice tener una ética, vulnerable, una moral también, ¿no? kantiana. Sí, es vulnerable, es un asesino muy contradictorio, porque claro, un asesino profesional tiene que ser alguien eficiente, despiadado, cruel, incluso sanguinario, ¿no? Y este es un patoso total. Es alguien que tiene un enorme talón de Aquiles, claro. Si él piensa que tiene todas las enfermedades posibles, basta con que le tosas para ya cargártelo, no te hace falta defenderte nada más que tosiéndole, ¿no? Basta con que haya una conversación un poco así como para que él ya se sugestione y crea tener cualquier cosa que tú digas, ¿no? Entonces, bueno, en esa contradicción se mueve el personaje y eso me facilitó el motor de la novela, ¿no? Bueno, de todas formas, te has propuesto enganchar al lector desde la primera página, porque ese arranque, no me queda más que un día de vida, y en este día de vida, donde además se hace una aportación ya,
marca muy importante a lo largo del libro, que es su moral kantiana, ¿no? Un poco esa personalidad que tiene tan rígida, ¿no? Sí, en realidad era eso, era presentar ya al lector el conflicto y un poco el secreto, podrá o no podrá matarlo, ¿no? ¿Quién es ese que quiere matar y por qué lo quiere matar? Presentarlo desde el principio, introducir ahí al lector en esa trama aparentemente de género negro, pero luego el libro te va llevando por otro sitio, ¿no? Lo que yo intentaba era ir sorprendiendo al lector, ¿no? Aunque le lanzaba ese anzuelo y que luego, porque no quiere ser tramposo, se va resolviendo a lo largo de toda la historia. Va cambiando. Claro, va cambiando. Se mantiene la trama, la estructura de género negro, incluso en el desenlace pues se resuelven las claves, porque no, ya digo, no quería engañar a nadie, pero al mismo tiempo uno va notando que al final eso no era tan importante, ¿no? Lo importante es ahondar en el mundo de este señorí, como él se hace llamar, ver cómo piensa y que nos vaya presentando pues todos esos otros amigos imaginarios que él tiene, además de enfermedades imaginarias, que son otros grandes hipocondríacos. Bueno, en la novela el encargo de asesinar a una persona la tiene del vecino, de su vecino. ¿Esto por qué? ¿Cómo lo has establecido así? Bueno, realmente ha habido alguna confusión con eso, no es exactamente el vecino, es un encargo que tiene respecto a un tipo que vamos averiguando que es psicólogo y tal, que también tiene problemas con una vecina, con su hermana. O sea, que es su entorno. Sí, es ese entorno. Pero él realmente vive en una zona un poco más modesta, porque se ve que es un asesino pues de bajo saldo, ¿no? Y vamos a él a le la han pagado y él tiene que cumplir Claro, con él tiene que cumplir trato. y sin embargo su víctima pertenece pues al barrio de Salamanca en Madrid, donde ya es otra cosa y con más poder económico y realmente no se sabe a lo largo de la novela, eso se ve en el desenlace, por qué tiene que matarlo. Lo vamos descubriendo poco a poco. Lo que sí vamos es viendo que nuestro personaje se va relacionando con la realidad a través de su víctima. Es decir, el trato con la víctima lo humaniza en el fondo, ¿no? Porque está tan solo que, como le pone micros en la casa, pues poco a poco va escuchando, claro, va escuchando la relación que tiene con su pareja, con su amante, y a partir de ahí es cuando él se abre al mundo, porque este tipo no ha tenido ningún tipo de experiencia antes de eso, ¿no? Bueno, también es importante que le pones a él en primera persona como narrador. Una característica también un poco de la novela americana. Hacías una referencia al clásico que todos hemos leído, El guardián entre el centeno, que han sido un poco una base de trabajo para ti para escribir esta novela. Sí, bueno, yo tenía siempre he tenido muchas ganas, hace muchos años, de escribir una novela en primera persona al estilo que marcaba Salinger con El guardián entre el centeno. Estamos hablando de los años 50, hace ya un montón, ¿no? Pero después de eso, dentro de la narrativa norteamericana ha habido grandes novelas en primera persona. En realidad, el descubrimiento de Salinger es darse cuenta de que puede contar algo con un tono muy especial, en su caso un chaval de 15 años es quien nos habla, y a partir de ese tono enganchar al lector y darle unidad a toda una historia más allá de lo que ocurra. Es decir, realmente el eje es la voz y la visión del mundo de ese personaje. Yo quería hacer eso, pero claro, también me apetecía contarlo desde el punto de vista de un asesino. Esto ya se había hecho también. American Psycho, que es una de las novelas herederas de esta corriente, pues Bret Ellis nos cuenta cómo su asesino psicópata va matando gente, también nos lo cuenta en primera persona. Entonces le quise dar la vuelta. No quería contar tanto asesinatos reales y todo el morbo ese sangriento, sino hacer que mi asesino fuera un poco más entrañable. También te interesó mucho, he leído, el curioso incidente del perro a medianoche, sí, cuyo personaje también sufre algún tipo de síndrome. Esto de los síndromes... Sí, da mucho juego. Claro. Claro, es un poco lo mismo, ¿no? El personaje de Mark Haddon es también un adolescente, pero él le da otra vuelta de tuerca a la historia del guardián entre el centeno porque su personaje tiene el síndrome de Asperger, que es una especie de autismo que le permite moverse por el mundo. De no adaptación, pero... ¿no? Claro, es un personaje inadaptado que tiene una lógica distinta del mundo y entonces hay cierto humor también en esa novela porque ves cómo ese niño no comprende la realidad como nosotros la entendemos y entonces le saca mucho partido y cambia mucho también los formatos entre capítulos y por ahí quise tirar yo, ¿no? Pero mi combinación también tenía que ser distinta. Bueno, vamos al personaje este tan curioso al que, como decías, se le acaba queriendo porque le acabas queriendo, te va como dando pena a medida que avanzas en el libro, ¿no?
él va perseguido por una especie de fatalismo. Claro, ¿Por qué le metes en esta especie de claro, fatalismo? él nos dice que está perseguido por la mala suerte, que nadie en el mundo tiene más mala suerte, porque claro, él piensa que tiene todas las enfermedades posibles, incluidas las más raras del mundo. Entonces, si tú crees de verdad que tienes una enfermedad que padecen solo 50 personas en todo el planeta, y luego encima tienes otra que solo tienen 100 y otra que solo tienen 5, y todas las tienes tú, dices, bueno, esta coincidencia es que yo tengo que ser el menos afortunado de la Tierra, ¿no? Entonces él piensa que le persigue la mala fortuna. Pero un poco el mensaje de fondo que hay en la novela, aparte de esa trama de humor y ese guiño al género negro, es que en realidad él se está construyendo su mala suerte. Él es el que se pone la zancadilla una y otra vez. Él es el que se impide a sí mismo conseguir matar al otro, porque claro, se imagina esos males, ¿no? Y el mensaje último es, bueno, quizá nosotros podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío y está en nuestra cabeza, ¿no? Ese mensaje final del libro de que no tenemos que entrar en el fatalismo o centrarnos en la mala suerte que tenemos, ¿no? Es un Claro, poco eso. claro. Un poco los personajes que van saliendo a lo largo de la novela pecan de eso, ¿no? Siempre lo ven medio vacío, ¿no? Entonces, si tú siempre lo ves medio vacío, al final acaba estando medio vacío, o vacío del todo. Oye, Juan Jacinto, y en este caminar que tiene el personaje, bueno, buscando formas de matar a su encargo, pero que, bueno, siempre le sale mal, vamos a ir diciéndolo, siempre le sale mal, en ese caminar se va haciendo de amigos imaginarios que son también los verdaderos protagonistas de toda la documentación que has hecho. Háblanos de estos personajes imaginarios, sus amigos de los que se rodea. Es que, claro, este personaje está tan solo que acaba pues, leyendo todo lo que cae en sus manos, entre otras cosas toda la literatura médica, porque él necesita, como todo buen hipocondriaco, informarse de todas las sintomatologías posibles para decir, esa la tengo, esa es mía, eso se me pega, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando por eso medallas, ¿no? Claro, claro, exactamente, pero en este caso son medallas que le pinchan, ¿no? Porque, claro, claro. Bueno, el caso es que después de leer tanto también se va tropezando, esto no se cuenta pero se sobreentiende en la novela, se va tropezando con las vidas de estos otros enfermos de aire, que son los grandes hipocondríacos de la filosofía, como Immanuel Kant, como Descartes, como Bueno, Voltaire. hipocondríacos y más enfermedades. Sí. Bueno, realmente todos los que están en la novela eran hipocondríacos, por eso estaban escogidos, pero a la vez, claro, también hay enfermedades reales, porque entre otras cosas eran otros tiempos, la medicina no era la misma, con lo cual Edgar Allan Poe ya genéticamente él nació ya con el alcoholismo de su padre heredado, por ejemplo, ¿no? Pero otras muchas enfermedades las daba su hipersensibilidad, eran personalidades excéntricas, eran maniáticos, eran depresivos, según el caso, y bueno, pues al final también se imaginaban otras muchas, ¿no? Voltaire junta una lista interminable de enfermedades, por ejemplo. ¿Cuáles son los más así destacados? Probablemente de la novela Voltaire es el que más enfermedades tiene, iba siempre rodeado de un séquito de médicos y con todo ese séquito solo logró que le diagnosticaran la mitad de las que decía tener y eso que le intentaban hacer la pelota, ¿no? Pero ni así consiguió que todas las que se inventaba pudieran encontrar síntomas, ¿no? Bueno, pero todos, porque Proust, por ejemplo, como en el fondo los escritores pues tienen ese punto de excentricidad, Proust solo a partir del asma y de resfriados ya de eso hacía una gran odisea. Realmente en esa documentación que decías antes me tuve que meter en la casa de todos estos personajes para ver cómo era su vida doméstica, cómo eran sus criados y sus criadas, sus ayudantes, y me tuve que meter en sus dormitorios, ¿no? Y Proust, por ejemplo, pues cada vez que tocaba un pañuelo con la nariz, lo tiraba al suelo y inmediatamente ese pañuelo había que llevarlo a la lavandería. Vaya presupuesto, ¿no? Sí, era terrible. Y él analizaba el tejido de cada pañuelo antes de llevárselo a la nariz. Y tendría un secretario que... Claro, siempre tenían gente a su alrededor, porque personajes así... Realmente que probaría primero la calidad. Sí, todo así. Y bueno, y este asesino, por ejemplo, pues imagínate, no puede comer casi nada, ni tocar casi nada. Son gente muy complicada que en el fondo, bueno, han tenido más tiempo para pensar y han tenido medios para ser hipocondríacos, porque la hipocondría es un mal o de gente privilegiada en otra época, o ya en nuestra época sí suele ser algo más común. Yo creo que estamos en una época bastante hipocondríaca, ¿no? Sí, la verdad. Por este motivo, quizá por otros, ¿no? Sí, porque tenemos más tiempo, tenemos más información, mucha información, tenemos a Google y tenemos mucho estrés también, ¿no? Bueno, hay una serie de personajes, los decías, y existen una serie de enfermedades
que, bueno, por ejemplo, el desorden neurológico de procesamiento sensorial de olores y sabores. Es que... Esa es de las pocas que no es real. A lo largo de la novela van apareciendo un montón de enfermedades raras y son todas reales, pero... es que hay algunas que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, una con la que la gente se suele reír mucho es la del síndrome del acento extranjero. Sí, sí. Que esa, además, aquí la tengo yo apuntada me dio también. Muchísimo juego, porque imagínate, ¿no? Un tipo que de repente empieza a hablar con otro acento y además se le va complicando y luego ya deja de poder hablar nada con sentido. Sí, existe. Bueno, en televisión yo creo que hemos visto alguna experiencia de estas, algún político. Sí. Ay. Sí. Ya más o menos sé a la que te refieres, pero sí es verdad, de repente, pero a un nivel neurológico sería ya que es que no puedes cambiar el registro y estás hablando con acento ruso y no puedes evitarlo, ¿no? Y lo estás haciendo en serio, o sea, no... Y existe, y claro, desde el punto de vista cómico a mí me da mucho juego. Es un poco como un síndrome de Estocolmo, o sea, como apropiarte o meterte, o querer demasiado la lengua del otro. Sí, como... bueno, en el caso que tú estabas pensando quizá era eso, pero no, realmente es un accidente neurológico. Se cuenta una anécdota en la novela que también es real de una mujer a la que le cayó una bomba cerca y entonces a partir de ahí tiene un daño cerebral y su acento se volvió alemán, sin serlo. Y entonces estaba en Noruega y era la Segunda Guerra Mundial. Entonces todos sus vecinos le dejaron de dirigir la palabra, de vender comida y al final, bueno, fue un final dramático incluso porque pensaban que se había pasado al otro bando. O sea, que la cosa es como muy seria en un momento dado, pero yo la llevo por el otro camino. Sí, por otro camino. Y luego el personaje pues se va disparando a lo largo de la novela y las últimas enfermedades, las dos últimas, dice él mismo, sin clasificar. Porque ya todavía no se ha encontrado esa enfermedad, ¿no? Pero él las tiene. Oye, ¿y todos estos amigos que tiene nuestro personaje son hombres? ¿Hay alguna mujer? Aparece Mary Shelley, un poco de pasada. A mí me habría gustado meter a escritoras como muy hipocondríacas, como Charlotte Bronte o como Virginia Woolf, que habrían entrado perfectamente en la novela, pero por un lado tenía que encontrar alguna anécdota que me encajara con la trama, es decir, con lo que le sucede al asesino a lo largo de una semana, que es la que se cuenta en la novela, y por otro lado tenía el problema de que mi personaje es tímido, es retraído, es extraño, es solitario. Igual él se apoyaba más en otros hombres, efectivamente, ¿no? Claro. Que más que en mujeres. Sí, de hecho siempre habla del señor Kant, del señor Descartes, todo como muy serio, y él se siente como más cómodo en ese pequeño mundo que él ha construido. Pero él no conoce a las mujeres son las grandes desconocidas, y la única mujer con la que de verdad se va relacionando a lo largo de la novela es la amante de su víctima. A la que espía, claro. Claro, a la que espía. Para enterarse a ver cómo se relaciona el otro con ella. Efectivamente, con lo cual se acaba convirtiendo en objeto de deseo y en el fondo en la única relación que él ha conocido. Oye, me estaba acordando la película, bueno, el libro La vida de los otros, donde bueno, hay un encargo de escuchar a una pareja por motivos políticos de la poco Europa, por ahí, claro. la Alemania del Este, y el hombre acaba entregándose a la vida de esta pareja, ¿no? Acaba siendo bueno, vamos a decir, ¿no? Es curioso. No, es un poco esa inversión, ¿no? Antes hablabas del síndrome de Estocolmo, pues sería una cosa parecida, pero al revés, en este caso. En el caso que tú dices es el espía y aquí es el asesino que se identifica con su víctima, ¿no? Que necesita beber de esas aguas para pero porque humanizarse, en el fondo, ¿no? todos nosotros como seres sociales nos tendemos a relacionar con lo que tenemos alrededor. ¿A quién ve el asesino? Pues a su víctima, es que no veo nada más que eso, ¿no? Bueno, en cualquier caso tú lo has querido llevar, como decíamos, al terreno de lo absurdo y al terreno un poco del surrealismo. ¿Esto te lo planteaste desde el principio o fue surgiendo a medida de que ibas creando al personaje? Pues fíjate, yo normalmente tengo las novelas muy pensadas, los relatos también, con muchos esquemas, siempre sé a dónde voy, sé perfectamente la trama, y sin embargo en este caso, más que la idea, fue el personaje lo que me iba conduciendo, ¿no? Otras veces yo voy en busca de la idea, aquí tenía un personaje que me daba mucho juego y el personaje me iba demandando historia. Entonces él solo se iba metiendo en las situaciones disparatadas, yo no tenía casi que hacer nada, ¿no? Hablas también de otros síndromes curiosos, el que vimos del hombre elefante, el síndrome de Proteus, ¿puede ser? Sí, sí. Bueno, síndromes que conocemos muy de lejos, pero que existen en la realidad. Sí, y también otro como la maldición de Ondina. Has tenido que trabajar muchísimo
para... Sí, sobre todo la parte médica, que era la que parte menos médica, conocía, eso claro, es. claro, ahí tuve que documentarme muchísimo, tuve que renunciar a muchas enfermedades interesantes y quedarme con otras y, bueno, y Bueno, ¿y qué dosificarlas. me dices del trastorno del embarazo imaginario? Eso Bueno, ya es de nota, ¿eh? Claro, eso ya es para demostrar que si está en tu cabeza, todo puede pasar, ¿no? Porque, claro, es un hombre, entonces ahí lo irrisorio, ¿no? Pero, por ejemplo, el mal de Ondina, que consiste en los microsueños, estos que, o no poderse dormir porque si no moriría, y todo ese tipo de trastornos del sueño que él va padeciendo a lo largo de la historia, todo eso existe. El síndrome de Proteus es el de la malformación. En el caso del hombre elefante, evidentemente, era real, ¿no? Pero en su caso no lo sabemos. Realmente el gran acierto de las primeras personas, ¿no? Sí. De los narradores en primera, Sí. es que nos permiten la subjetividad. Entonces, como Claro. él dice que él tiene, por ejemplo, su pie izquierdo agigantado, pues si lo dice él, pues puede ser verdad o no, pero no tenemos un narrador en tercera persona que nos lo diga, lo está contando que lo él. desmienta. Claro, entonces lo tenemos que creer hasta que vamos notando que no es del todo así, ¿no? Pero bueno, el único enfermo real que aparece en la novela sí es el hombre elefante, ¿no? Que yo lo quise poner como contrapunto a todos Ahí tenemos esos enfermos, imágenes que estás viendo de este es síndrome, de la terrible película. la malformación Sí, real que sí, tenía sí. el personaje histórico, que además siempre dicen de él que era un personaje de una gran sensibilidad para ser de clase pobre, ¿no? En esa época. Oye, Juan Jacinto, y hay en la novela un antes y un después en un capítulo concreto cuando el asesino se cruza o se hace encontrar con ese instante donde se encuentra con su víctima. Vamos a contar alguna cosa a la novela. Claro, a lo largo de la primera parte vamos conociendo al asesino, ¿no? Entonces nos vamos relacionando con él por capas, es decir, primero sabemos cuál es su objetivo, pero después vamos viendo sus enfermedades, después vamos Como viendo una sus cebolla, amigos, ¿no? sí. Donde le vas quitando... Le vamos quitando capas, pieles y vamos viendo, pues eso, con quién se relaciona en su cabeza, qué complejidades tiene el personaje. Pero claro, eso se agota, llega un momento en el que el lector se aburriría si siguiéramos así y necesitaba algo más para que el motor siguiera en marcha. Y ahí es donde lo cruzo con la víctima y en esa interacción vuelve a crecer la novela, ¿no? Al ver cómo ese choque produce nuevas cosas. Otro tema de mucha intriga es la creciente morbo o interés que tiene nuestro protagonista por conocer la identidad de quien le ha hecho el encargo, ¿no? También esto es como trenzado con el interés que tiene por la víctima, ¿no? Claro, realmente uno de los secretos que se va guardando es ese, ¿no? Para el lector también, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Entonces hay pistas dentro de la novela que nos llevan a un sitio y nos hacen lanzar unas hipótesis, pero hay también contrapistas, es decir, pistas falsas. Están todas ahí para que el lector vaya uniendo las pistas como buenamente pueda, ¿no? Y antes decíamos que todo le va saliendo mal. La verdad es que da un poco como iba a decir penita, al final te acabas casi identificando. Uno tiene el síndrome también de claro. identificarse con el asesino. El problema es ese, ¿no? Que uno acabe queriendo que mate al otro, ¿no? Que nos puede pasar, ¿no? Pero bueno, claro, es porque cuando ves que él no lo consigue, tenemos un poco la sensación de, bueno, ¿y por qué no acaba llegando a matarlo, ¿no? No creo que nadie quiera que lo mate al otro porque tampoco nos cae mal su víctima, pero es verdad que sí es un personaje con el que te acabas relacionando totalmente. Bueno, volviendo al tema también, para mezclarlo de la documentación, es que hay datos, por ejemplo, tenía yo aquí apuntado en una página donde decías que en el año 1998 en Estados Unidos tratamientos para la depresión, das una serie de datos. ¿De dónde te has nutrido para sacar todas estas cosas tan puntuales? Sí, pues bueno, mucho trabajo en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, ¿no? Llega un momento en el que... Muchas horas. Claro, son muchas horas. Hay una parte de ese trabajo que se puede conseguir rápidamente en Internet, ¿no? Pero aunque parezca mentira, en Internet no está todo, ¿no? En Internet muchas veces da la sensación de que está todo, pero a veces son resúmenes de libros, hay un montón de cosas que no están. Evidentemente todos los libros no están vertidos a la red, ¿no? Los libros siguen estando ahí, queda mucho trabajo todavía para que todo se digitalice. Y entonces, bueno, pues en la Biblioteca Nacional tuve que pasar días y días. Sí, sí. Bueno, antes hablábamos de cómo consideras a esta novela, cómo la considera la crítica, novela negra, quizá tenga otros matices que la distancien un poco de la novela negra, o sea, una parodia
con el sentido cariñoso que le damos de la novela negra. Sí, un poco es eso, justo. Fíjate que el problema al final es que, además con una portada oscura como tiene, en las librerías se va directamente a la estantería de policíaco o de negro, ¿no? La archivan allí, ¿no? Pero realmente no es eso. Entonces, puede haber lectores que si van buscando una novela de misterio, pues, se sientan defraudados porque no es exactamente un thriller ni es nada parecido. Hay un juego, yo creo que entre géneros, básicamente. Hay ese homenaje al género negro, hay mucho de humor y de comedia, pero luego también hay metaliteratura, con eso de introducir otros escritores célebres en otros planos atemporales, porque está la línea del tiempo de acción principal, pero luego están esos otros planos que han sucedido en el pasado, pero para el protagonista siguen sucediendo, porque como que tienen un destino común, ¿no? Y luego hay también pedazos de la novela donde parece que estamos en género gótico, porque aparece el Frankenstein de Mary Shelley, el momento de la creación de Frankenstein, por ejemplo, y del vampiro y todo lo demás. Hay muchos géneros mezclados, ¿no? Entonces es difícil clasificar la novela. Oye, y de todas formas estarás contento también con las críticas. Por ejemplo, estaba acordándome ahora de la crítica que ha hecho del libro Rosa Montero, diciendo que ella lo considera una novela de humor. O sea... Sí, yo creo que muy bien. Claro, al final la gente que se lo lee que se ha acaba desternillado de la risa leyendo la novela. Sí. Ella le cogió mucho cariño al personaje y sobre todo destacaba que se reía mucho, que es lo que más o menos casi todos los lectores acaban diciendo, que se lo pasan bien porque se ríen con el personaje, ¿no? Bueno, yo estoy contentísimo, ¿qué te voy a decir? Con todas las críticas que han ido saliendo, la recepción de la crítica y de los medios hasta ahora ha sido muy buena y sobre todo, pues bueno, gracias a las redes sociales también me llegan muchas opiniones de los lectores, que ya son muchos por suerte, y también yo estoy encantado. Mira, pues precisamente en una de esas redes sociales leía yo una de las frases que más gracia ha hecho a los lectores, que es cuando él dice, cuando done mi cuerpo a la ciencia, se van a enterar todos de que decía la verdad, porque realmente se van a dar cuenta que tenía todas estas enfermedades, ¿no? Claro, yo creo que eso es lo que le pasa a cualquier hipocondríaco de este tipo ya, ¿no? tan elevado, ¿no? Que en el fondo cree que tiene razón y que los demás están equivocados. Entonces está deseando ya que lo analice el forense para que se vea que es cierto, ¿no? Pero al final lo único que tenían razón todos los hipocondríacos que salen es en que algún día se iban a morir. Ahí sí tenían razón, ¿no? Porque al final se mueren, claro, incluso como Voltaire a los 80, ¿no? Bueno, esto también diriges al lector a través de la trama, le vas metiendo, como decíamos desde el principio, y también has ido construyendo este personaje a lo largo de... O sea, ¿tenías previsto cuál iba a ser el final? No lo vamos a desvelar, pero sí me gustaría que dieras alguna pincelada. ¿O has ido construyendo ese final a lo largo de todas las peripecias fallidas de este señor? El final era uno de los retos, ¿no? Porque ya digo que no quería defraudar, no lo quería dejar abierto del todo, quería descubrir al menos las incógnitas que se planteaban en la primera página, pero tampoco se sabe bien cómo. Entonces yo sí tenía claras algunas cosas. Algunos perfiles. Claro, yo sabía más o menos cuáles eran los sospechosos, cuáles eran más o menos las posibilidades, y sabía que más o menos tenía que cerrar esa línea abierta, porque si no, pues bueno, tan línea abierta que algunos blogueros, lectores, te sugieren que haya una segunda parte. Con esto ya estamos dando alguna pista de por dónde pueden ir los tiros. Sí, claro, porque efectivamente se podría continuar, se le coge cariño al personaje y bueno, y ya dando esas pistas más o menos se intuye que puede continuar, no es posible que continuara. En principio yo tenía la novela pensada como un todo cerrado, que es una parodia circular de la vida de este personaje que de alguna manera simboliza a todos los hipocondríacos, aunque él sea una exageración, claro, ¿no? Oye, ¿has conocido algún hipocondríaco? ¿Te has basado en alguno real? Bueno, el personaje en sí no puede ser nadie, porque es tan exagerado que no puede ser nadie conocido. Imposible. Es imposible del todo, pero sí es verdad que sí, que he cogido de aquí y de allá cosas que bueno, en la vida de cada autor yo creo que te vas cruzando con gente y vas cogiendo cosas. A mí uno de los síndromes que más me impresionan es el llamado síndrome de Diógenes. Es un síndrome que da para muchísimas novelas también, porque hay hechos reales que superan, por supuesto, la ficción.
¿Te interesan este tipo de síndromes también? Fíjate qué casualidad, porque tengo un relato en el libro anterior que es justo del síndrome de Diógenes, y se titula Brigada Diógenes. Es un futuro donde todo el mundo tiene el síndrome de Diógenes, y hay una brigada como de bomberos que va recogiendo la Bueno, además la hay basura. personas que llegan al síndrome de Diógenes de mayores, por Claro. haber tenido un problema emocional y de repente con 30 y tantos años Además entran. es muy misterioso porque Sí. es de repente como que le Sí, brota sí. eso y empiezan a acumular. Parece como si fuera una especie de... De forma organizada. Sí, de forma organizada. Es lo que yo planteaba en el relato ese, ¿no? Como que, ¿qué está pasando? ¿Esto significará algo, no? ¿Hay algo Es oculto tremendo, aquí? la mente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y ahora en qué estás trabajando? Sé que tienes un libro ya escrito, un libro también muy curioso que habla del otro. Cuéntanos un poco. Bueno, pues es una novela que se publicará el año que viene porque ya está terminada y arranca de una hipótesis fantástica bastante radical, ¿no? Donde tenemos dos personajes principales y un juego entre ambos, en el que el primero está soñando al segundo y el segundo está soñando al primero. Y nos movemos en esos dos planos todo el rato. Es una novela sobre la identidad, ¿no? Y sobre la realidad. Y siempre, a lo largo de la novela, tenemos que ver quién de los dos es real y cuál no. Como decía la agente Starling en El silencio de los corderos, siempre se codicia lo que se ve enfrente, ¿no? Esa relación entre la codicia de lo que ves en el otro y es lo que ves todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad, claro, así se plantea la historia, ¿no? Como el uno envidia al otro, cada uno cree que es más real, pero empiezas a dudar y se te cae todo. Bueno, pues enhorabuena otra vez por esta tercera edición y por este libro tan simpático y tan interesante. Nos vamos a ir despidiendo, ha sido un placer tenerte aquí. Un placer el mío, sin duda alguna. Bueno, pues nosotros con El asesino hipocondríaco nos despedimos. Eskerrik asko agor.